Bienvenido al consultorio de cirugía plástica. Yo soy la doctora Zoila Cubas y hoy día usted pasará a consulta médica conmigo. La evaluación es sobre rinoplastía. A continuación le voy a explicar cuál es el procedimiento que usted llevará a cabo para pasar la consulta de rinoplastía efectivamente el día de hoy. Al llegar al consultorio de cirugía plástica, lo primero que va a hacer al ser recibido por nuestro personal será llenar la hoja de filiación de su historia clínica. Esta lo llenará con su puño y letra, completando los espacios en blanco con letra script para un mejor entendimiento. La segunda parte de la historia clínica será llenada por un asistente nuestro, la cual le formulará las siguientes preguntas, como por ejemplo si tiene alguna alergia, si tuvo alguna cirugía previa y algunos antecedentes patológicos de importancia como comorbilidades y enfermedades que haya usted tenido desde su infancia, entre otras cosas. Luego de que ha finalizado esas dos primeras partes, pasará a consulta conmigo para la evaluación y examen clínico del paciente. Ahora haremos la parte de la entrevista conmigo para la evaluación y el examen físico del paciente. En esta parte, ya considerando todos los antecedentes que usted tiene, si tiene alguna patología previa, si es hipertenso, si es diabético, si tiene cirugías previas, si tiene alguna alergia y considerando las situaciones médicas específicas de cada paciente, pasamos al examen clínico. El examen clínico va a constar de dos partes. La parte funcional, donde tengo que hacer una revisión interna de la nariz para ver si tiene alguna patología como pólipos, desvíos, alteraciones en la formación de los cornetes y todas las otras características que limitan la cirugía estética en alguna manera sin ser corregidas previamente y que debemos de considerarlas antes de hacer la evaluación estética. Luego de hacer toda esta parte, que es muy personalizada y que cada paciente va a tener un resultado distinto a otros pacientes, pasamos a la parte estética. En la parte estética vamos a considerar la forma nasal, la proyección, la elevación o caída de la punta al momento de sonreír, es decir, en la dinámica facial, cómo se modifican las curvas, los contornos nasales, si hay mucha apertura de las narinas, si hay un colapso valvular, todas esas pequeñas consideraciones estéticas las vamos a discutir en consulta previamente con cada uno de ustedes, en las cuales ustedes me tienen que decir cuáles son las expectativas que tienen de la cirugía, qué es lo que quieren conseguir, si quieren conseguir, están aquí para pedirnos una rinoplastía que sea natural, con una proyección adecuada, o quieren una nariz muy estilizada donde se fijen y se noten las líneas estéticas desde muy lejos de que alguien las pueda observar, o quieren una nariz que sea distinta a sus rasgos étnicos, o quieren una nariz que sea acorde al volumen facial que tengan, o quieren un cambio radical a eso. Todas esas expectativas tenemos que tomarlas en consideración para los resultados. ¿Qué debemos considerar en los pacientes antes de la evaluación de cada nariz? Debemos de considerar el grosor de la piel. Si la piel es muy delgada, en la cual las estructuras debajo de la piel se van a notar, si el celular subcutáneo o el tejido areolar graso es abundante o no es abundante, llamadas en las narices que son muy redonditas, que se les llama narices bulbosas. Tenemos que considerar esas características son muy importantes para el proceso de cicatrización después de la cirugía. ¿Qué debemos considerar? Si el paciente tiene giba o no tiene giba. O en el peor de los casos, si es una cirugía de rinoplastía secundaria, el paciente ya ha sido operado antes y tiene alteraciones en el dorso, es decir, está muy socavado o hay alteraciones en la línea media, está girado hacia un lado o hacia otro si es una menoplastía secundaria. Hay muchos pacientes que vienen de nacimiento o por caídas, golpes, traumatismos, con alteraciones en el eje de la nariz, es decir, tienen desvíos que se ven sobre la piel hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, o si no, desvíos tanto a la derecha y luego se van hacia la izquierda. Todas esas consideraciones son importantes en cada paciente. ¿Qué es importante? Tener en consideración de que la nariz es la única parte del cuerpo en que todos los tejidos que van a ser operados en ese momento cicatrizan cada uno por su lado. Es decir, desde afuera hacia adentro tenemos la piel,
Luego sigue el tejido celular subcutáneo, que está debajo de la piel de la nariz. Debajo de eso el tejido graso y debajo de eso los cartílagos. Tanto los cartílagos como la parte ósea, dependiendo del nivel nasal, parte cartilaginosa y parte ósea. Todos ellos cicatrizan por su lado, es decir, no todos al mismo tiempo. Estas consideraciones son importantes porque no todos los pacientes tienen el mismo tipo de piel, no todos los pacientes tienen la misma cantidad de grasa, no tienen la misma punta nasal, no tienen la misma caída, no tienen el mismo dorso, no tienen la misma orientación, no tienen la misma apertura o las narinas son distintas. Hay narices que son un poco negroides, es decir, son más anchas. Hay narices que son asiáticas, son más platiformes. Todas esas consideraciones hacen a cada paciente un caso único, por lo cual es importantísimo la evaluación que ustedes van a pasar aquí conmigo, tanto la evaluación clínica, en la cual vamos a conversar sobre sus expectativas, como la evaluación durante el examen físico. Luego de todo esto lo vamos a plasmar en la historia clínica, lo vamos a poner en papel, acá lo vamos a diagramar, se los voy a explicar para que quede muy claro qué es lo que se puede hacer con lo que tenemos, es decir, a qué resultado debemos llegar con los tejidos que tienen cada uno de ustedes y plantearemos un resultado adecuado a cada paciente. Luego de finalizar la parte de evaluación conmigo, van a pasar con un asistente nuestro quien les va a decir el presupuesto. Y el presupuesto va a ir de la mano con ciertas cosas que lo vamos a explicar a continuación. Ahora, la cotización va a ser distinta dependiendo si el paciente es una rinoplastia primaria, es la primera vez que se va a operar, depende mucho de eso. La evaluación nos va a decir si el paciente de rinoplastia primaria necesita que su rinoplastia sea asistida por cartílago heterólogo, es decir, cartílago que venga de otro paciente o cartílago del mismo paciente, cartílago que puede ser extraído de la parte septal interna de su nariz o de su costilla. Teniendo las consideraciones de cada caso, se va a evaluar cuál es la mejor opción. ¿En qué pacientes se considera poner costilla y en qué pacientes no? En aquellos pacientes que la sustentación nasal, la estructura nasal, no nos permita dar un buen alcance, volumen o proyección es a este nivel. Es en esos pacientes donde se les va a decir que se considera tomar costilla, ya sea del mismo paciente o de otros pacientes, para un paciente de rinoplastia primaria, en algunos casos. En todos los otros pacientes de rinoplastia secundaria, ya sea en su primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo, cuarto tiempo, es decir, se ha intervenido 1, 2, 3, 4 veces, todas son rinoplastías secundarias. En ellos, en la mayoría de los casos, vamos a requerir que se use cartílago costal, ya sea del mismo paciente o heterólogo de otro paciente que le pueda donar. En estos pacientes la cotización va a ser un poco mayor por la obtención del cartílago, por el recabado del cartílago, el tratamiento con el que se debe hacer. Es aún un poco más laborioso, más trabajoso, va a ser mayor tiempo en sala de operaciones. Todo eso cambia el presupuesto de la rinoplastia. Recordar también que en algunos casos de rinoplastías reparadoras, en pacientes que han tenido accidentes o en pacientes que han sufrido algún trauma, quemadura y que requieran otro tipo de cirugías que requieran colgajos o injertos, el precio también va a variar. Es decir, el presupuesto cambia porque se hace uso de otros medios, de otros tiempos quirúrgicos y otros requerimientos, ¿no? Es por eso que las cotizaciones van a cambiar de acuerdo al tipo de paciente que se esté evaluando.